El gobierno de Colombia, dirigido por Gustavo Petro, está aplicando una serie de políticas claramente progresistas que van en beneficio de la mayoría social, en beneficio de un pueblo que ha sufrido mucha política durante mucho tiempo, política de derecha, que han dejado a buena parte de la población al margen de los recursos comunes, ¿no? Y los recursos públicos. Y la verdad es que, como os digo, este gobierno que lleva ya apenas 2 años está haciendo medidas potentes. No voy a resumir aquí todas ellas, pero algunas son muy buenas, están bien orientadas. Quizás hagamos un vídeo en el futuro para hablar de ellas. Pero lo que ocurre es que ahora mismo se enfrenta a un posible recorte presupuestario. Estamos hablando de austeridad fiscal en sus presupuestos públicos. Es algo que hemos conocido hace muy poquito tiempo, anunciado por el propio ministro de Economía, y la verdad es que llama mucho la atención que un gobierno progresista, bastante de izquierda, se ponga a recortar en el presupuesto público. Eso es algo que suelen querer hacer los gobiernos de derecha, los partidos políticos reaccionarios, conservadores y liberales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, yo creo que sin tener mucha información al respecto, porque tampoco es que haya estudiado yo cómo funciona la economía de Colombia, ni me conozco los entresijos de la política ni de sus propias instituciones, sí que me imagino por dónde van los tiros. Me imagino por dónde van los tiros y es la típica restricción presupuestaria que atenaza a todos los gobiernos del mundo por culpa de una serie de reglas fiscales que están grabadas a fuego en las constituciones, en las instituciones, y que al fin y al cabo lo que hacen es convencer, presionar, empujar a los propios gobernantes a realizar recortes cuando no tienen suficientes ingresos para cubrir todos los gastos. Es el cuento de siempre. Es una de las formas que ha encontrado la élite financiera y económica para doblar el brazo al poder político cuando no le es favorable. Esto lo hemos visto en multitud de ocasiones en la historia reciente. Quizás la más llamativa de todas fue la de Grecia, cuando la Troika dejó de financiar a través del Banco Central Europeo al Estado griego para que su prima de riesgo se disparase y entonces estuviese totalmente chantajeada para que recortara en pensiones públicas, en sueldos públicos, para que vendiese sus propios activos, sus propias empresas, en fin. Es la forma que tiene, insisto, la élite financiera de intervenir antidemocráticamente en el gobierno que no le gusta. Antiguamente lo hacían con golpes de Estado y guerras civiles, ahora han encontrado una forma mucho más sutil de atacar a este tipo de gobierno. No es la única forma, ya sabéis que también la derecha mediática, la derecha política, también la derecha judicial en Colombia están atacando, erosionando la credibilidad, la imagen del gobierno de Gustavo Petro. Y esta que os voy a comentar ahora es simplemente una más. Una más de limitar el potencial que puede tener un gobierno progresista como el de Gustavo Petro. Y es muy triste, muy lamentable, y yo aquí simplemente lo que quiero hacer es exponer esto y animar al propio gobierno a que no ceda al chantaje. No ceda a esas reglas anticientíficas que vienen incorporadas en las instituciones, en las constituciones, porque no tienen ningún tipo de sentido económico, ni social, muchísimo menos. Es simplemente algo pensado para mantener un status quo absolutamente injusto. Y lo voy a demostrar con datos y con gráficos. Aquí tenéis la noticia, ¿vale? Gobierno Petro prepara decreto de mayor recorte en presupuesto de 2024, ¿no? Había pensado en traeros las declaraciones del propio ministro de Economía, pero creo que no merece la pena este que veis aquí en pantalla, porque básicamente lo que viene a decir es que se va a recortar en 20 billones de pesos colombianos, ¿no? De hecho, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la presión? Pues básicamente que los ingresos tributarios no están siendo tan altos como se habían previsto en un primer momento, y esto es algo que tiene mucho que ver con una reforma fiscal que se aprobó recientemente, liderada por el gobierno de Gustavo Petro, que había sido recortada y amputada en el proceso de negociación parlamentaria, pero que al fin y al cabo era una reforma fiscal. Lo que ocurre es que ha habido una serie de cuestiones, como por ejemplo esta que os traigo aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la noticia de que se hizo una reforma fiscal
en Colombia para aumentar los ingresos y poder también aumentar las políticas públicas, pero resulta que muy recientemente la Corte Constitucional ha tumbado una de las medidas más potentes de esa reforma fiscal, que era la no deducibilidad de las regalías. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas empresas que extraen recursos naturales de Colombia, minerales, recursos de otro tipo, ¿vale? Y lo que ocurre es que tienen que pagarle una parte, que es lo que se llama regalía, al Estado. Bien, eso es un pago que hacen estas empresas al Estado por utilizar recursos naturales, recursos públicos que deberían pertenecer a toda la población, y la clave es que a través del sistema tributario luego se lo deducían y pagaban menos impuestos por este pago. Entonces, con esta reforma fiscal se dijo, oye, eso no es algo que te puedas deducir de tu pago de impuestos, así que fuera. El problema es que la Corte Constitucional la ha tumbado. Entonces, esto significa que va a haber muchos menos ingresos, ¿vale? Se calcula que va a ser 5 billones en ingresos que van a dejar de ingresar el Estado colombiano, sumado también a que la economía colombiana no es que esté muy bollante que digamos, en 2022 creció mucho, pero 2023 ha crecido poco y 2024 solo un poquito más, como podéis ver aquí. Entonces, cuando una economía no está creciendo mucho, no hay mucha recaudación tributaria, ¿vale? Entonces, el Estado de Colombia está ingresando menos dinero del que tenía previsto, y esto unido a, aquí lo tenéis, a nuestros grandes amigos de reglas fiscales, nuestras amigas, ¿no? Una regla fiscal que establece que tenga que cumplir un déficit del 5,6% del PIB, ¿vale? Que a la fecha estaría por encima, ya sabéis. La típica cantinela que utiliza la élite financiera para apretar las tuercas, apretar el cinturón a los estados. Es reglas fiscales, reglas de gasto, tope de deuda, hay muchas formas de hacerlo, y en Colombia la que afecta es esta de la regla fiscal. Fijaos que Colombia es un país que llegó a tener mucho déficit público en 2020, como todos los países del mundo, y que lo logró reducir muchísimo, pero aún así está en torno al 3% en la actualidad. Y si nosotros cogemos, bueno, cuando digo actualidad, aquí me estoy refiriendo a 2023, y aquí cuando vamos a ver cómo ha evolucionado a lo largo de 2024, pues vemos que ha superado el balance fiscal primario, que es quitando en cuenta, o sea, sin tener en cuenta el pago de intereses, ¿vale? Pues habría superado el 1,2% en agosto de 2024, superando el límite que marca la regla fiscal. Una regla fiscal que está inserta en las instituciones, yo no sé ni siquiera si está en la propia Constitución, la propia Carta Magna de Colombia, pero la clave es que las políticas públicas, el gobierno está limitado por esta regla. Esto es algo jurídico. Podríamos hablar, luego haré alguna mención de vulnerar esta regla, ¿vale? Yo también trabajé en una institución pública conjuntamente con Carlos Sánchez Mato, que había una regla fiscal que nos impedía aumentar el gasto público en el Ayuntamiento de Madrid, pero al final lo hicimos porque creo que eso puede ser también una forma de mostrar rebeldía y de empoderar a la gente y explicarle que lo importante no son estas absurdas reglas anticientíficas de la fiscalidad, sino que lo importante es mejorar la vida de la gente, ¿no? Que luego te acaben echando, como nos ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, pues es un riesgo que hay que correr, desde luego, pero lo que no puedes hacer es transformar una economía, mejorar una sociedad, si estás atándote las manos a la espalda, que es lo que hacen estas reglas fiscales. Insisto, sin ningún tipo de justificación económica rigurosa, como luego pasaré a comentar. Fijaos que en Colombia el tipo de interés, la prima de riesgo, el riesgo país, como se quiera llamar, en este caso voy a utilizar los CDS, que es una forma de ver cómo se fían o cómo se dejan de fiar los acreedores internacionales de la deuda pública de Colombia, aumentó con el cambio de gobierno. Bueno, este es un clásico, aparece un gobierno de izquierda, pues entonces todos los mercados financieros empiezan a verlo con malos ojos, incluso sin que haya hecho nada, ¿vale? Incluso sin que haya amenazado con impagar la deuda o lo que sea. Pero bueno, esto es un clásico y ahí lo tenemos. La línea verde, la de Colombia, fijaos que llegó a superar incluso a la de Brasil, que históricamente había sido la más elevada y hoy día se mantiene todavía por encima, ¿no? Entonces, esto es mucha presión sobre el ministro de Economía, sobre el propio presidente Gustavo Petro, para que disparen las alertas, ¿no? Y diga, oye, que es que la cosa va mal, los mercados financieros no se fían de nuestra deuda pública y por otro lado tenemos un déficit público que está superando lo institucionalmente permitido. Yo entiendo que esto es mucha presión, y si alguien no va con las ideas claras,
puede acabar dando su brazo a torcer y diciendo, bueno, es que no queda otra, ¿no? También en España ocurrió con Rodríguez Zapatero en el año 2010, que no quería recortar, le obligaron al final así. Fijaos que son mecanismos antidemocráticos. Los mercados financieros no tendrían que estar por encima de los gobiernos ni de la soberanía popular, pero así funcionan estos mecanismos de ejercer presión y decir, se va a ir todo al garete como no haga recortes presupuestarios y las reglas fiscales. Pero reconociendo que esa presión es muy potente y es normal que haya gobernantes que no lo tengan claro y se rindan, por así decirlo, no perdamos de vista que es un mecanismo de presión política. No es una cosa técnica o económica. No pasa nada si el gobierno de Colombia supera esa regla fiscal. No pasa nada si aumenta el déficit público más. No pasa nada si aumenta la deuda pública más. Y es lo que voy a pasar a explicar a continuación, basándome precisamente en los datos. Fijaos. La mayor parte de los países, no sé si he traído aquí los datos del déficit, sí, yo os lo había dicho, ¿no? Colombia no es que tenga un déficit público muy elevado, ¿eh? Hay países que tienen muchísimo más déficit público y lo más importante de todo, la deuda pública de Colombia es muy baja, es muy baja. Por supuesto, para los parámetros de Colombia y la guerra cultural, mediática y política dirán, es muchísimo tener una deuda pública superior al 50% del PIB. Pero cuando tú lo comparas con el resto de países del mundo, es que eso es ridículo, es poquísimo, ¿vale? Entonces, menos miedos, menos alertas con este tipo de cuestiones, porque Japón tiene 250% de deuda sobre el PIB y no tiene problema de sostenibilidad de la deuda, ¿vale? Entonces, eso para empezar, eso que vaya ahí por delante. Lo segundo, fijaos, tener déficit público es lo normal, ¿vale? Verdad que las instituciones en Colombia aceptan algún tipo de déficit público, como hemos visto, pero es que, oye, es que hay países a lo largo del mundo, como veis aquí, que tienen unos déficits públicos promedio superiores al 6% del PIB cada año durante más de 40 años, 4 décadas, uno de ellos, por cierto, Japón, ¿vale? Y no tienen problemas de déficit público, de sostenibilidad, no pasa nada, los acreedores financieros no mandan, no pueden chantajear al gobierno de turno. Esto es una enseñanza de la teoría monetaria moderna. Si tu estado tiene soberanía monetaria y Colombia la tiene, soberanía monetaria que tú creas la moneda que se utiliza, el peso colombiano se crea por el propio Banco Central, podríamos hablar, ¿el Banco Central es independiente del gobierno de Gustavo Petro? Ese es otro problema, entiendo que sí. Por lo que me he informado, sí, y por lo tanto no hablaríamos de una soberanía económica en la práctica, soberanía monetaria en la práctica, perdón, porque el gobierno de Gustavo Petro va por un lado y el Banco Central va por otro. Pero hay mecanismos para que el propio gobierno pueda empujar hacia un camino, el que sea, y que el Banco Central tenga que seguirlo por la fuerza, ¿vale? Esto está absolutamente teorizado por los defensores de la teoría monetaria moderna. Pero aquí veis que los países pueden tener déficit público de forma continuada en el tiempo y no tiene por qué pasar nada si son economías con soberanía monetaria. La prueba empírica más palpable de todas es esta que tenéis aquí, ¿vale? Es un gráfico en el que se pone en el eje X, tenéis la deuda pública de cada uno de los países en porcentaje del PIB. Y en el eje vertical tenéis precisamente la prima de riesgo o los intereses que se pagan por esa deuda pública. Bien, pues si os fijáis bien, resulta que hay países como Japón, que tiene una deuda pública de la leche, del 250% sobre el PIB, y tiene unos tipos de interés bajísimos. O sea, no sufren ningún tipo de chantaje de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso se puede controlar desde el propio Banco Central, ¿vale? El Banco Central de Japón lo controla, dice, la prima de riesgo baja, punto y pelota, se acabó. Los tipos de interés bajos, eso es una decisión política. Ya pueden decir misa los acreedores financieros que eso lo decides tú con tu propio Banco Central. Tenemos otros ejemplos, la eurozona en rojo, ahí lo tenéis. O sea, muchas disparidades, algunos países con mucha deuda pública como Grecia, como Italia, y otros países con menos deuda pública como los Países Bajos y como Alemania. Y tienen más o menos el mismo tipo de interés, la misma prima de riesgo. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el mismo, el europeo, y ha dicho, la prima de riesgo baja. Ha intervenido, es una decisión política, ¿vale? Luego tenemos otros países como Estados Unidos, fijaos, o Canadá, o el Reino Unido, que tienen bastante deuda pública y unos tipos de interés controlados. ¿Por qué? Porque es una decisión política. Si tú tienes soberanía monetaria, tienes el control de tu tipo de interés.
Ahora, se me escapan los mecanismos en Colombia. Yo no sé si el gobierno puede establecer o presionar o lo que sea para convencer al Banco Central para que mantenga los tipos de interés bajos. No sé hasta qué punto puede ocurrir porque se me escapan las características institucionales de ese país. Pero al menos dejo esto aquí para que los propios colombianos puedan reflexionar al respecto. La clave es el Banco Central. El Banco Central tiene que mantener la prima de riesgo y si quiere puede hacerlo, ¿vale? Eso es lo que caracteriza a los estados con soberanía monetaria, que controlan su prima de riesgo. Fijaos, el Banco Central Europeo no sería un estado con soberanía monetaria, pero sí tiene soberanía monetaria porque crea el euro y por lo tanto todos los activos pasivos remunerados en esa moneda son controlados, ¿vale? Es como vosotros pensadlo, si sois una empresa, la única empresa en vender pescado, ¿a qué podéis poner el precio al pescado que os dé la gana? Porque sois la única empresa que hace pescado, ¿no? Que pone a la venta pescado. Pues esto es lo mismo. El Banco Central Europeo es el único que pone euros a la venta, puede poner el precio que le dé la gana, y lo mismo con el Banco Central de Colombia, ¿vale? Entonces, si hay mecanismos para intervenir en el Banco Central, eso es lo que debería estar pensando el gobierno de Gustavo Petro. Y ahora, para ir terminando, hay un pero que comentar a todo esto. Y es que, como bien dice la teoría monetaria moderna, para tener plena soberanía monetaria tienes que emitir la deuda que que utilizas, ¿no? Que le ocurre a Colombia con el peso colombiano. También tienes que tener un tipo de cambio flexible, que es lo que ocurre en Colombia, es decir, que no estés vinculando tu moneda a ninguna moneda exterior, ni al oro, ni a nada, ¿vale? Pero luego también hay otro tercer requisito, que es tener una deuda pública emitida en tu moneda nacional, ¿vale? En pesos colombianos. Y desgraciadamente eso no ocurre para toda la deuda pública de Colombia. Que hay una parte que es una deuda pública externa denominada en dólares y fijaos que aunque ha bajado durante la época del gobierno de Gustavo Petro, recientemente ha subido, ¿vale? Recientemente el ministro de Economía se ha endeudado, aunque sea un poquito, en deuda externa, en dólares, para hacer frente a los pagos que se tenían de deudas públicas anteriores en esa misma moneda, ¿vale? Entonces, este es el principal pero. Ninguna economía puede prosperar, ¿vale? Si tiene una deuda emitida en una moneda que no controla, porque eso va, cuando llegue el momento de turno, van a llegar los acreedores y va a decir, oye, devuélvame mis dólares. Y si tú no tienes dólares, porque no los estás obteniendo a través de tu comercio, a través del turismo, lo que sea, tienes un problema, porque vas a tener que endeudarte otra vez y eso es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más elevada. Pero si tú te endeudas en tu propia moneda, que en términos estrictos no tiene mucho sentido, pero bueno, para que me entendáis, emitir bonos públicos en tu propia moneda, eso no tiene ningún tipo de problema. Es lo que le ocurre al Banco Central Europeo, al Reino Unido, a Estados Unidos, a Japón, ¿vale? Porque cuando llegue alguien y diga, oye, por favor, devuélveme esta moneda que te presté, dirá, perfecto. ¿Que no tengo? Pues la creo, porque para eso tengo yo en mi poder el Banco Central y esa capacidad de crear el dinero. Esto está reconocido por economistas que son premios Nobel, ¿vale? Y economistas en bancos centrales, que es que si un Estado emite una deuda en su propia moneda, siempre puede pagarla. Nadie puede obligarle a tener una quiebra involuntaria, ¿vale? Esto es súper importante. El problema en Colombia es que hay una parte que está en deuda externa. Entonces, ese sería el principal límite que podría tener el gobierno colombiano, que se podría resolver con una reestructuración de la deuda, decir, oye, mira, acreedores, os voy a pagar, pero no todavía, os voy a pagar más tarde, a lo mejor un poquito menos, pero es que si no, no vais a cobrar. La clave es esa, es llegar a una negociación con tus propios acreedores para que tú tengas suficiente pues, moneda extranjera para utilizarla en tu proceso productivo, en tu propia economía, que por supuesto que también necesita dólares para comprar en el exterior. Porque aquí, y ya para ir terminando, os muestro el saldo por cuenta corriente, que como siempre explico, es, por así decirlo, la cantidad de dinero que te entra en el país o la cantidad que sale. Colombia lleva desde el año 2005 por debajo del cero, bueno, en realidad casi lleva toda su vida desde 1996 por debajo del cero, que significa que sale dinero de Colombia, va hacia afuera, ¿vale? Por resumirlo de una forma muy sencillita. Entonces, la gente de Colombia está gastando más dinero fuera de que la gente de fuera de Colombia está gastando en Colombia. Y esto implica necesariamente una pérdida de dólares que tienes que obtener de alguna forma.
Si hubiese soberanía monetaria y no tuvieses endeudado en una moneda extranjera, no pasaría nada porque tú seguirías pagando tus deudas en pesos, y para comprar productos fuera, pues si no hay suficientes dólares, el tipo de cambio se adaptaría al respecto y no habría ningún tipo de problema. Pero como hay deuda pública extranjera en dólares, ahí sí tienes un problema, ¿vale? Porque necesitas dólares para ello. Entonces, mi recomendación para el gobierno de Colombia es que se piense en hacer una reestructuración importante de la deuda pública externa para tener luego ya mucho más margen de maniobra para poder hacer su política pública. Y desde luego que no recorte esos 20 billones de pesos colombianos, que no recorten absolutamente nada. Da igual que el déficit público supere una regla fiscal anticientífica. Insisto, en términos económicos no tiene ningún tipo de relevancia. Es una forma de arrastrar, como os digo, por parte de la élite económica a los gobiernos democráticamente elegidos a sus intereses. Y solo sirve para eso, y está demostrado que acaba muy mal. Recortar en tu presupuesto público porque te estén chantajeando los mercados financieros acaba muy mal. Ya lo vimos con Grecia, en el que al final acabaron, el gobierno de Syriza, que era de izquierda, acabó absolutamente denostado y fuera del gobierno porque la población no perdona que se estén aplicando recortes en el presupuesto, que eso afecta a la vida de la gente, afecta a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Colombia. Y un gobierno progresista no puede hacer eso. Que lo haga Javier Milei, pues es comprensible porque no está pensando en el pueblo. Pero el gobierno de Colombia sí está pensando en el pueblo y desgraciadamente está pasando por el aro con este tipo de cuestiones. Les han doblado el brazo y es una pena. Termino simplemente trayendo aquí los datos de Argentina para que recordéis que el problema inicial, protagonista, principal de Argentina es que se endeudaron muchísimo en dólares. Por un lado de la Rúa y luego más tarde Macri. Macri fue el que convirtió a Argentina en el primer acreedor del mundo del Fondo Monetario Internacional. Ahí lo tenéis. Argentina le debe el 29,3% de todo lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional, por encima de Egipto, por encima de Ucrania, por encima de Ecuador, por encima de cualquier otro país, y de aquellos polvos estos lodos. Por eso tenemos ahora en Argentina pues unos problemas económicos tan importantes, porque Macri se endeudó muchísimo, entonces todos los dólares que obtienen lo utilizan para pagar la deuda externa. Así que, resumen, no a los recortes presupuestarios, no a las reglas fiscales anticientíficas y no a seguir endeudándose en moneda extranjera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.